poniendo a Dios en primer lugar en mi hogar. Cuando hablamos de poner a Dios en primer lugar en nuestro hogar, significa precisamente eso: poner a Dios como prioridad en nuestros hogares. Cualquiera, hermanos, dijo Jesucristo, que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Esto lo dijo y lo registra Mateo 7:26. Cuando el Señor habló de esta manera, pareciera ser que esto fuera, hermanos, algo cómico, porque ¿quién se va a atrever a edificar su casa sobre el fango, sobre la arena, sobre un pantano? Si esto no supiéramos que fuera una alegoría, pareciera que fuera el inicio de una plática o de una conversación chistosa, cómica. ¿Quién va a edificar sobre la arena? Bueno, precisamente esto es, hermanos, lo que el Señor quiere que sus discípulos pongan en su mente. Lo ridículo que es hacer algo así. ¿Quién pondría en peligro su inversión construyendo para su familia una casa sobre algo tan frágil, tan débil como es sobre la arena? Nadie lo haría. Y ese es el punto de Jesucristo que quiere dejar en sus oyentes. Sin embargo, hermanos y hermanas, ¿por qué entonces, si vemos tan ridículo esto, por qué no vemos lo siguiente? Nadie con sentido común haría esto. ¿Por qué hoy muchas personas comienzan su matrimonio sin poner a Dios primero? ¿Por qué muchas familias quieren construir una familia donde Dios no esté? ¿No es igual de ridículo querer construir un hogar sobre la arena? Es lo mismo que querer tener un hogar sin Dios. Solamente que en la primera, construyendo una casa en la arena, nos traerá una ruina física, pero en esta segunda nos traerá una ruina espiritual. Así que Jesucristo, cuando dice que nosotros tenemos que poner atención a sus palabras, de hecho Él dice que el que me oye mis palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Dentro de la misma enseñanza, el Señor establece una diferencia entre un insensato y un hombre prudente. ¿Y qué determina que uno sea prudente y el otro insensato? El que me oye y guarda mis palabras. Mientras que el insensato lo oye, pero no guarda sus palabras. Al construir nuestros hogares, le pregunto, al construir usted su hogar, ¿tiene a Dios en su corazón? Ahora todos podemos decir, sí, hermano, yo sé que existe un Dios. No le pregunto si usted sabe que existe un Dios. La pregunta tiene que ver, ¿va a criar, va a llevar su matrimonio, su familia, conforme los planes, los lineamientos, los mandamientos que Dios da para el hogar o no? ¿O lo va a dejar fuera? Nuestra sociedad está en la manera que está precisamente por lo mismo. Porque dentro de los hogares se ha dejado fuera lo que Dios dice. Cuando a Jesucristo se le hizo la pregunta sobre si era lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa, Jesús dijo, ¿qué no habéis leído? Cuando se trata de una pregunta de carácter espiritual o religiosa, dejemos de oír lo que el hombre dice. Vayamos a ver lo que Dios dice. ¿Qué no habéis leído? Si usted me hace una pregunta de política, bueno, me puedo olvidar un poco de Dios y le contestaré conforme la sociedad. Pero usted me hace una pregunta bíblica,
con carácter espiritual, ¿a dónde debo de agarrarle, de dónde debo agarrar la información? De la Biblia, de lo que dice Dios. ¿No habéis leído que al principio quien los hizo, varón y hembra, los hizo? Entonces, en esta tarde, en este sermón, como en todos los sermones que predicamos, vamos a ir a la Biblia para ver qué dice Dios en relación a cómo construir un hogar donde Dios es primero. Esta es la primera parte de esta lección. No voy a acabar la lección. Si el Señor lo permite y tenemos vida y estoy vivo, si el huracán no nos lleva, ¿verdad? Si es que viene para acá, el siguiente domingo estaremos aquí con la segunda parte de esta meditación, de esta lección. Cuando vidas y hogares se construyen sobre la sabiduría humana, hermanos, va a venir una devastación temporal y eterna. Mire, en los años 50, 60, el comunismo, mejor representado en lo que era antes la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas o Rusia, junto con los nazis, intentaron hacer algo que iba a sorprender al mundo. El gobierno se haría cargo de la educación de todos los niños. Y a través de sus maneras de educar a sus familias, bueno, crearon un sistema distinto políticamente y socialmente hablando. Pero la raza humana siguió con el mismo problema. Acá en Estados Unidos, con un poco más de libertad, se dio un poco más que libertad, se dio un libertinaje en los años 60 en adelante. Después de haber salido de un periodo de recesión y de varias guerras mundiales, como la primera y la segunda, que terminó en el año 40 y tantos, que terminó la Segunda Guerra Mundial. Después viene el florecimiento, la reconstrucción de este país, y viene todo lo opuesto a lo que hubo, una recesión y un tiempo de guerra. Viene un tiempo de libertinaje. Entonces, este país, ¿verdad?, dio este sistema dio muchas personas con la libertad de pensar y de vivir su vida como ellos quieren. Y resulta que 30, 40 años después tenemos esto. Un mundo que ya no se sabe cómo parar. En donde hoy las personas, hermanos, están pujando, discúlpenme la expresión, están pujando fuertemente para que los magistrados de esta nación permitan hacer válido y reconocer el casamiento entre un hombre y un delfín, un animal. Dice uno, ¿y qué hay en la mente de estas personas? Bueno, el proceso de 30, 40, 50 años de libertad, de no restricción. No le sorprenda esto, que mañana se despierte usted leyendo en primera plana, anunciando los noticieros más serios, entre comillas, que la Suprema Corte de Justicia de esta gran nación ha dado permiso y reconocimiento a que el hombre puede casarse con una bestia. Y el mundo entero celebrará la victoria de que el hombre puede contraer matrimonio con un animal. Dígame si esto no es una vergüenza para Dios. Pero esos son nuestros éxitos que celebramos. Eso es lo que el mundo aplaude. Es la culminación de un pensamiento como lo que leemos en Romanos capítulo 1, ¿verdad? Abra su Biblia conmigo, por favor, en Romanos capítulo 1. Para que usted vea que no son tan diferentes los tiempos, somos otros los personajes. Pero es como las novelas esas que repiten en México, La Madrastra. Es la tercera vez que oigo de La Madrastra. Ya en mi vida he conocido 3 madrastras. Ahora viene la nueva versión. Es la misma situación, nada más que son personajes distintos. Pero el tema no cambia. En Romanos capítulo 1 leemos desafíos, hermanos, como los que estoy describiendo, que son muy vergonzosos delante de la presencia de nuestro Dios. Versículo 22, profesando ser sabios, estoy leyendo Romanos 1, versículo 22, profesando ser sabios se hicieron necios, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Esto es lo que al hombre se imaginó que es Dios, ¿no? En su sabiduría
convirtieron a Dios en un cuadrúpedo. Así como en los tiempos de Abraham, cuando Abraham se ausentó para ir a la cumbre del monte para hablar con Dios. Estuvo solamente 40 días y dijo Dios, regresa. Le dijo a Moisés, perdón, no a Abraham, regresa. Porque el pueblo se ha enloquecido. ¿Y qué había hecho? Bueno, su hermano Aarón, junto con todo el pueblo, dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Aarón les pidió los aretes, las alhajas, las pulseras, el oro, los echó ahí al buril, le dio forma y salieron 2 becerros. Y dijo, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. 2 becerros de oro, este es Dios. Lo convirtió en un cuadrúpedo. Vaya la ingeniería del hombre, ¿no? Verso 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Eso es lo que ocurre. Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Dime, Pablo, continúa diciéndome, cuando el hombre llega a ese estado, ¿qué ocurre? Bueno, versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Cuando el hombre llega a ese máximo, el epitoma del hombre, hermanos, a llegar a ese pensamiento, Dios los entrega a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual manera también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Ayer parte del día yo estaba viendo, soy un aficionado al fútbol americano, más de colegial, ¿verdad? Y los sábados cuando viene el fútbol americano colegial me gusta ver cuando juega Alabama. Yo estaba viendo eso y pasan un comercial, ¿no? Entre episodios pasa el comercial y anuncian esos resorts mundiales. Y está un hombre bastante afeminado en su apariencia, ¿verdad? Está en una de esas recámaras muy bonitas y bueno, está esperando la visita de su pareja. Y viene otro hombre, ¿verdad?, a estar con él y se abrazan y se besan en un comercial. Y bueno, yo volteé que no estaba Amy ahí ni Miranda. Esto es un pequeño, un mensaje corto de segundos, pero que cada vez son más incisivos, cada vez son más proyectados, cada vez son más a la luz del día. Esto se daba antes a medianoche, esos comerciales. Hoy, desde la mañana. Y no se sorprende que cuando los niños estén viendo los cartoons, aparezcan esos comerciales. Porque se está trabajando con la mente infantil e inocente. La esposa de un hermano que es doctor en México, después de un audio que me mandó cómo ellos han traído un libro que se compró, ¿verdad?, para instruir lo que la gente hoy en día está instruyendo a los niños. Y compraron de dónde viene toda esta psicología. El hermano es un doctor con quien nos hemos hospedado mi esposa y yo cuando hemos ido a México, allá en Tepic, Nayarit. Hermano, esto es algo irreal. Hermano, tienes ahí a Clarita, por ejemplo. Darcy tienes a Amy y a Miranda. Carlos tienes a Danielita. En verdad, no le estoy diciendo, chequen, miren, revisen lo que se le está enseñando en la escuela. Si es que quieren que Dios sea primero en su hogar. Ahora, si no les importa que la gente haga con sus hijos lo que quiera, que les metan en la cabeza lo que quieran, no se fijen. Pero si están interesados en que Dios sea primero en su hogar, tengan mucho cuidado el tipo de educación que sus hijos están recibiendo en su escuela. No es la mejor. Y cuando usted mire algo que ya no es de acuerdo, pare ahí y habla con Clarita, hable con Emi, habla con Danielita y dile, no, mija, esto que te enseñaron no es así. No es así. Pero tienes que hacerlo. Ahora, si no tienes tiempo para tus hijos, entonces considera mejor. Entonces, ¿qué tipo de padres somos?
¿Existe alguna estadística o tendencia social? Perdón, estaba leyendo Romanos, déjenme terminar en versículo 27. Dios los entregó a hechos vergonzosos tanto al hombre como a la mujer. Verso 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, este es el problema, no se tiene en cuenta a Dios. En las familias modernas, no se tiene en cuenta a Dios. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Todo lo que nosotros recibimos, hacemos o decimos tienen consecuencias, positivas o negativas, pero las tienen. Estando atestados, súper llenos de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de malos, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Bueno, este es el resultado de hacer a un lado a Dios en nuestros hogares. Y llegaron los tiempos para nosotros como sociedad. Esto es lo que enfrentamos. ¿Ha visto cómo se visten las maestras cuando usted va a la escuela? Nosotros hemos ido a recoger a Emi y a Miranda, y salen unas maestras así con el pelo todo color rosa, todo morado, una vestimenta que usted la mira en la calle y nunca se va a imaginar que es una maestra. Ahora usted dirá, bueno hermano, pero eso es nomás la apariencia. ¿Pero qué tipo de apariencia le están dando a mi hija? La seguridad, hermanos, de Jesucristo es que aquellos que edifican sobre la roca de la palabra de Dios no van a ser defraudados. El que me escucha mis palabras, dice la Escritura, y las hace, aunque vengan vientos, aunque soplen vientos y vengan tormentas, no terminarán con aquella casa. Van a salir victoriosos. Construir hogares, hermanos, es un asunto de Dios. Y si usted no quiere a Dios en su hogar, ahorita le voy a decir lo que la Escritura dice en Salmo 127:1. En vano construyen los que a Dios no tienen en su corazón. Mire, Salmo capítulo 127 y versículo 1. David lo puso en palabras inspiradas y nos dice de esta manera: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardara la ciudad, en vano será guardada. Así que Roberto, hermana Daniela, hermana Camila, que están, Roberto está muy chico, pero ustedes dos que ya están en una edad más de al rato buscar su pareja, vayan tomando en cuenta, hermano Elmer también, vayan tomando en cuenta lo que dice la Escritura, si quieren a Dios en su hogar. En vano, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Ahora usted está pensando, hermano, no es cierto. Bueno, no haga caso a Dios. Pero ¿qué dice Dios? Cualquiera que oye mis palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Dios no nos va a obligar a nadie a hacer lo que no queremos hacer. Dios solamente nos va a advertir lo que debemos de hacer. Y de nosotros depende lo que nosotros queramos hacer. ¿Por qué digo que construir hogares es asunto de Dios? Bueno, ¿de quién vino la idea de hacer un hogar? Dice Génesis 1:18 que Dios puso a Adán en el huerto y este se encargó de ponerle nombre a todos los animales. Y todos tenían su pareja. Pero Adán no tenía una pareja. Hizo caer Dios sobre Adán un sueño profundo y de su costilla abrió su costado y de la costilla tomó a su mujer. Y él fue el que dijo: esto es carne de mi carne, hueso de mis huesos, será llamado por lo tanto varona, porque del varón fue tomado. Ahí está la decisión del hombre. Él, Adán, quiso
unirse a aquella mujer a quien Dios había tomado de sus costillas. Pero Dios es el que establece el vínculo familiar. Por lo tanto, dijo Dios, el hombre dejará a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y estos serán una sola carne. ¿Quién instituyó esa unión? ¿El hombre o Dios? Dios. Por lo tanto, esta es una institución divina. Por eso digo aquí que el hogar, construir hogares, es asunto de Dios. Si Dios lo construyó, es que Él sabe las directrices en cómo un hogar se debe de mover. ¿No cree usted que haríamos bien? Es como cuando compramos un automóvil. Viene ahí en la guantera, viene un manual que muchas veces no leemos. Porque no, somos medio flojos. Yo me cuento entre eso. Rara vez voy y miro un manual. Mejor le hablo a Wilfredo. Wilfredo le pasa eso al carro. Pero si yo fuera el manual, ahí me dijera, mira, si tu carro está tosiendo, dale Pepto-Bismol. No, la tos no tiene. Dale algo para la tos, ¿verdad? El Pepto-Bismol es para otra cosa, perdón. Si tu carro, voy a dejarle ahí. Pero todos sabemos, ¿verdad?, que el manual nos dice cómo reparar las cosas, ¿verdad? Olvídense del Pepto-Bismol, hermano, porque me están haciendo reír a mí ustedes. Vamos a hacer una pausa de un segundo y nos olvidamos de esto y continuamos con la lección. Entonces, en vano trabajamos si a Dios no hacemos caso. Ahora, hay recompensa cuando oímos su palabra. Salmo 127, versículos 3 y 4. A propósito, me le salté el 2 y le digo por qué al último. Dice el versículo 3 y 4 del Salmo 127. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. ¿Cuánto daríamos porque la sociedad en verdad pensara lo mismo que Dios en relación a sus hijos? Dice este versículo, hermanos, herencia de Jehová son los hijos. La gente no piensa ni en esto, que Dios te los está regalando. Hay gente que no puede tener hijos. Y cuando una madre tiene un hijo y un padre, deberían sentirse sumamente orgullosos y agradecidos que Dios les ha dado un hijo. Ahora, como Manoa y su esposa, los padres de Sansón, pedirle a Dios, Señor, enséñame, mándame tu ángel para que me enseñe cómo debo criar a tu hijo que tú me has dado. Rara vez vemos una película, Becky y yo, y ayer, el sábado nos pusimos a ver una película, o el viernes por la tarde. Encontramos una película muy buena. Se llamaba La hija o mi hija, algo así. Y dice que tanta atención le puse. No me recuerdo si era La hija o mi hija. Pero hablaba exactamente de eso. Una muchachita de 15 años que salió embarazada, ¿verdad? Y al principio pues no quería su niña que iba a tener, la iba a dar por adopción. Había hecho los arreglos con una pareja para que ellos la alimentaran. Y cuando tuviera, ella se los daba y se iba. Pero una vez que le pusieron a ese ser en sus manos cuando lo dio a luz, dijo, esta es mi hija y no es tuya, no te la voy a dar. Y comenzó a pelear por su hija, ¿verdad? Dios ha puesto un instinto en la mujer, sobre todo el instinto maternal, que debería de estar capacitada para ver las cosas como Dios lo ve. Los hijos son herencia de Jehová. Dios te ha dado 4, hermano Jairo, y a la hermana Pilar. A nosotros nos dio 4. Ojalá que luchemos para que esos 4 sean para Dios, pues Él nos los dio. Son nuestra herencia. Versículo 4. La última frase del verso 3. Cosa de estima el fruto del vientre. Yo no sé cómo los modernos hoy en día quieren hacer que aborte todo el mundo, pero es algo de estima lo que hay en tu vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Dice el versículo 4, son para tu beneficio. Dios te los ha dado, Dios te los va a recompensar. Pero todo puede ser inútil. Escuche el versículo 2. El versículo 2, regresando, dice, por demás es que os levantéis de madrugada
y vayáis tarde a reposar. Dice la Escritura que puede ser inútil si nosotros, hermanos, no valoramos a los hijos en la medida que Dios nos los da. Todo puede ser inútil, es por demás. ¿Para qué Dios nos los daba? En mi tierra, en la parte que nosotros vivimos, en la frontera de México y Estados Unidos, yo sé que ustedes escuchan el mariachi, eso de México, y sí es cierto, pero para mi tierra no era tanto el mariachi. En mi tierra era tierra de bandidos. Sí, hermano Elmer, le dije el jueves que yo era un bandido, ¿verdad? Pero en el sentido de que conocía muchas ciudades. En mi tierra era tierra de bandidos. Ahí se compusieron los mejores corridos famosos a los bandidos, a los narcotraficantes. Lamentablemente yo crecí así, y todavía si escucho una canción, porque me sé muchas, hasta el día, no me las puedo quitar. Yo crecí oyendo los corridos famosos de Chon García, de Nacho Aguilar y de Pedrito, y le puedo mencionar. Y si oigo por ahí tantito, me recuerdo exactamente las palabras, como los corridos de los caballos famosos de Antonio Aguilar, también me lo recuerdo, porque con eso crecí y no me puedo borrar ese chip de mi mente. Entonces lo que estoy diciendo, hermanos, con esto es que en esos lugares la vida se miraba de una manera distinta, ¿verdad? Y había una familia, los hermanos del fierro, que fueron 11. Y los 11 se les loaba, se les levantaba por ser los mejores narcotraficantes, por meter la mayor droga a los Estados Unidos. Esos son los hermanos del fierro. Hermanos fuertes, gente brava. Hay películas de los hermanos del fierro, por los hermanos Almada. Ya se acordó, ¿verdad? ¿Sí? Porque es todo lo que se les brindaba. Y hay gente que tiene sus hijos no para beneficio, sino para perjuicio. Ahora, pero esto no es nuevo. Cuando usted lee los hijos de los reyes de Israel, no de Judá, porque recuerde que el reino se dividió en el norte y el sur. El norte se quedó con 10 tribus y el reino del sur, que era Judá, solamente con 2 tribus, Judá y Benjamín. Los hijos de los reyes cada vez se hicieron más malos, peores que sus padres, matones y de qué tantas cosas. Esto no es nuevo. El ser humano que se olvida de Dios vive una vida inútil. Y es lo que está diciendo aquí el salmista en el versículo 2. Está por demás que Dios te los haya dado. Y para mucha gente está por demás que Dios les haya dado a sus hijos. Pero ojalá que no sea para nosotros. Hay una promesa, como ya lo vimos en la última parte del versículo 2, dice, pues que a su amado dará Dios el sueño. La recompensa viene, queridos hermanos, para aquel que sí hace caso a nuestro Dios. Vendrá un sueño reposador, pero para poder tener esa tranquilidad requiere confiar, obedecer a Dios, requiere darle el primer lugar en nuestras vidas y requiere buscarle primeramente. Hay familias, yo lo viví en carne propia cuando estaba en casa de mis padres. A veces daban las 11, las 12, la 1 de la madrugada y mamá en vela, a ver hasta qué hora llegaba el hijo o la hija. Y mientras mamá no dormía, pues nosotros estábamos ahí, dizque pestañando, pero cuando sabes que tu mamá está irritada, está molesta, aunque tú quieras dormirte, no puedes. Ojalá que los que son padres y madres sepan en eso, que cuando usted está irritada, los hijos lo sentimos. Mamá no tenía que decirme que estaba irritada, pero se sentía en toda la casa. Y los hijos sufrimos, porque está en alta tensión. Cualquier cosa le molesta. Te va a gritar, te va a tirar el primer guarache que encuentre. Todo eso es violencia doméstica en los hogares, que los padres cuando estamos, y yo también quizá lo hice, cuando estamos creciendo a nuestros hijos, no nos damos cuenta de ese daño externo que podemos hacer. Por eso Dios nos dice, volvemos a Dios, baja tu palabra, no seas mal hablado, mira,
ten cuidado lo que dices, porque todo esto exaspera, pone en un estado de shock a la familia cuando no tenemos un control sobre nuestras acciones o sobre nuestras palabras. A lo mejor nuestros hijos no nos dicen nada porque nos respetan o nos tienen temor, porque ya saben cómo vamos a reaccionar. Y se crían traumas que en el futuro se manifiestan de diferentes maneras. ¿Pero por qué? Porque no hicimos caso a Dios. Dios nunca se equivoca, queridos hermanos y hermanas. Y digo, todo esto retrata lo que quizá hemos vivido o lo que hemos hecho. Estamos muy lejos de ser perfectos. Pero cuando lo entendamos, ¿qué hacemos? Tratamos de compartirlo para que este error no vuelva a cometerse. Muy bien, vamos más adelante en nuestra lección. Dios nos da una fórmula para el éxito familiar. ¿Fórmula? Sí. Así como 2 por 2 son 4 aquí en China, Dios dice que esta fórmula, si la aplicas, va a dar resultado. ¿Cuál es? Desde el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 6, el versículo 5 dice: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Cualquier individuo, hombre o mujer, que sinceramente haga esto, va a poner a Dios en primer lugar en su familia. Amar a Dios sobre todas las cosas. Pero esa no es la única fórmula. La fórmula continúa. Ahí mismo en Deuteronomio capítulo 6, pero el versículo 7 dice: la repetirás. Estas enseñanzas que te doy, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas. A ver, un momento, Señor, ¿qué voy a repetir? Lo que te dije en el versículo 5. Enséñales que desde pequeños aprendan a amar a Dios sobre todas las cosas. Repíteselas. Am I being clear this morning? ¿Estoy haciendo claro? ¿O necesito regresar el cassette? Las vas a repetir a tus hijos, les vas a hablar de ellas. ¿Cuándo? Estando en tu casa, andando en el camino, al acostarte, cuando te levantes. ¡Qué tarea!, ¿no? Pero ¿qué hacemos cuando subimos al carro? Le metemos el chip y que venga la música. Y cuando estamos en casa, el video. Pues no dice Dios que le vas a hablar cuando estés en tu casa, cuando salgas de camino, cuando te levantes. ¿Has enseñado a tus hijos a orar al levantarse? ¿Has enseñado a tus hijos a orar cuando se van a acostar? Esa es la tarea de los padres. No nomás es irse a trabajar. ¿Y Dios? ¿Cuándo le vas a enseñar de Dios a tus hijos? El tiempo se pasa y se pasa así, hermanos. Cuando vayas en el camino, al acostarte, cuando te levantes. ¿Qué más dice la fórmula? Versículo 12. Cuídate, guárdate que no te olvides de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ten cuidado, yo te di la fórmula, ya te dije cómo puedes ser exitoso. Mira tú, si te olvidas, vas a sufrir consecuencias. Hombre, si alguien me hubiera hablado así tan claro cuando yo comencé a tener mis hijos, pienso que hubiese hecho algo distinto. Recuerdo que ya teníamos nuestros 4 hijos, Becky, te has de acordar, en una serie que nos predicó el hermano Fernando Coronado. Ya teníamos los hijos de Isaac, tenía algunos 6 años y hasta abajo Benjamín de meses. Estaba Isaac, Oscar, Darcy y Benjamín, chiquitos. Y este hermano era un profesor educado, aparte era predicador, y le invitamos para una serie y habló un sermón sobre la familia. Y comenzaron a rodarse sus lágrimas cuando predicaba.
Al vernos a mí y a Becky con los 4 niños, dijo Basilio y Becky, y comenzó a llorar. Un día yo tuve a mis hijos en una banca, no cabíamos, mi esposa y yo, con todos mis hijos. ¿Y por qué lloró? Dijo, porque ahora ni uno de ellos está en la iglesia. Dijo, no hagan lo que yo. Yo le di todo mi tiempo a la iglesia y nunca le di un tiempo a mis hijos. Y creo que tomamos en cuenta eso. A pesar de que nosotros nos dedicamos a la predicación desde que nos casamos hasta ahora, ya van 34 años, supimos compartir al menos eso. La predicación, nuestra profesión de maestros, pero la familia. Yo les he dicho que en nuestras series de predicaciones, cuando me invitaban a México, donde sea, no conocen al hermano Basilio. Conocen al hermano Basilio, conocen a la hermana Becky y por nombre a cada uno de nuestros hijos. Porque aunque era pesado llevarlos hasta México a nuestros hijos, viajábamos con ellos. Y hoy en día en muchas congregaciones hasta el día de hoy nos preguntan, ¿y cómo están sus hijos? Y nos dicen por nombres. No es fácil crear una familia para Dios, hermanos. Pero no es imposible. Y con todo ello todavía no sabemos lo que viene en el futuro. Pero al menos si el Señor nos llama, podremos nosotros irnos con una conciencia más tranquila de que en lo que a nosotros correspondió, dimos tiempo para nuestros hijos, para nuestro Dios, para que Dios fuera primero en nuestro hogar. Aquí está esa fórmula. Enseñemos a amar a nuestros hijos, a amar a Dios desde pequeños y repetírselas una y otra vez. Y cuídate de no olvidarte de Dios. Los hijos de Israel demostraron este principio inmutable. Ellos no hicieron caso. Ellos se olvidaron de Dios. Como consecuencia, hermanos, vino una ruina muy terrible para ellos. En Jueces capítulo 8 y versículo 34. Jueces capítulo 8, versículo 34. Dice la palabra del Señor así: levantándose pues de noche, estoy leyendo Jueces 9, Jueces 8, versículo 34, vuelvo a repetir, y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jeroboam, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. ¿Qué ocurre cuando el pueblo de Dios se olvida de Dios? Aquí no hicieron caso, dice el versículo que leímos, el versículo 34. Dice que ellos, hermanos, no se acordaron de nuestro Dios. En Oseas capítulo 11, mucho más adelante en el Antiguo Testamento también, casi llegando al Nuevo Testamento, vamos a buscar a este profeta de los profetas menores. En Oseas capítulo 11 y versículo 14 dice la escritura, bueno, no es el verso 14 porque no tiene versículo 14, le debo pendiente ese versículo de Oseas capítulo 11. Lea conmigo entonces Deuteronomio 8:19, por favor. Deuteronomio capítulo 8 y versículo 19, tenemos la consecuencia de haberse apartado de nuestro Dios. Dice la palabra del Señor así, Deuteronomio 8:19, mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Sí, como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová, vuestro Dios. ¿Necesita explicación estos textos? ¿Verdad que no? Por cuanto no habéis hecho caso a lo que Dios te dijo,
vas a perecer. ¿No es lo mismo que Jesucristo dijo en Mateo 7, cuando empezamos nuestra lección? Cualquiera que me oye mis palabras y no las hace. Dios no ha cambiado su volumen, hermanos, de intensidad en reclamar del hombre obediencia, fidelidad, lealtad. El hombre es el que muchas de las veces pone un montón de obstáculos para no hacer lo que Dios nos dice. Para ir concluyendo en esta mañana este pensamiento, queridos hermanos, veamos dos cositas más. Para tener una familia que agrada a Dios, donde Dios es primero, obviamente existen ciertos desafíos. Proverbios 22:6, un texto muy conocido que dice: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Al leer este versículo, prácticamente, hermanos, la implicación de este pasaje es que hay un camino en el cual los hijos tienen que ser instruidos. Y ese camino, obviamente, hermanos, Dios lo debe de proporcionar. Si yo quiero un camino en el cual mi hijo tenga éxito, hablando físicamente, le voy a enseñar buenos modales, buenos hábitos de educación, le voy a enseñar autodisciplina, le voy a enseñar a empaparse de ciertos libros, porque quiero un hijo productivo para la sociedad. De la misma manera, si yo quiero un hijo para Dios, le voy a hablar desde temprano de Dios. Al acostarse, al levantarse, al estar en casa, cuando va de camino, porque es lo que Dios dice. Hay un camino en que nuestros hijos deben de ser educados, y ese camino lo proporciona Dios. Sin embargo, hoy en día en nuestra sociedad, el mundo en el que vivimos ofrece muchos caminos, muchas opciones en apariencia. El apóstol Juan dice en 1 de Juan 2, hijitos míos, no amemos al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Ten cuidado con lo que el mundo ofrece. Las opciones que el mundo ofrece, si no vienen de Dios, viene de alguien más. Satanás es muy sutil, y la Biblia nos dice para que no gane ventaja sobre nosotros, pues no desconocemos sus maquinaciones. Le voy a decir por qué. Considere 3 senderos seductores, engañosos y diseñados por Satanás, que en su apariencia no son malos. Es más, de hecho, las cosas que voy a mencionar aquí, ninguna de ellas es mala. Por ejemplo, nos ocupamos en hacer cosas buenas. ¿Quién me puede reclamar por ocuparme en hacer cosas buenas? Nadie. Estoy haciendo algo bueno. El problema es que Satanás me va a empujar a sobrepoblarme de hacer cosas buenas. Por ejemplo, siendo más práctico, el trabajo es algo útil, no solamente útil, es necesario y es requerido. Dice la Escritura, el que no trabaja, que no coma. Así que tenemos un mandamiento ahí. Sin embargo, ¿qué hacemos nosotros? Nos sobrepoblamos de trabajo a tal grado que comenzamos a descuidar a la pareja, a la familia, pero sobre todo a Dios. Les dije el domingo pasado que la semana pasada recibí 3 llamadas de diferentes hermanos de diferentes partes de la región, de Sudamérica, de Estados Unidos y de Centroamérica. Parecía una coincidencia, los 3 hermanos: hermano, ¿no conoces algún hermano que quiera predicar? Andamos buscando un evangelista, ¿no sabes quién quiere predicar? Hay una carencia de evangelistas hoy en día. ¿Sabe por qué? Por 2 razones. O la familia, no estamos impulsando el deseo espiritual en nuestros hijos, o la iglesia no está predicando en despertar el deseo de servir a Dios en una máxima expresión. Por ejemplo, ¿por qué en las iglesias hispanas no tenemos ancianos? Cuando el primer mandamiento para un anciano es: el que desea obispado, buena obra desea. Pero ¿cómo voy a desear si ni siquiera sé de qué se trata esto?
¿En qué estamos fallando las iglesias? En predicar más sobre esto. ¿Cómo le estoy estimulando yo a usted para que venga a ser un anciano? ¿Sí? Y crecimos en un hogar, un contorno, donde nunca se me habló de que puedo llegar a ser un servidor, mucho mejor que lo que puedo hacer siendo solamente un miembro de la iglesia. Sí, porque ser un anciano en la iglesia es servir. No estamos buscando un puesto como en la política. Yo quiero ser un regente para decir que me sirvan. No, en la iglesia, en el reino de Dios, cualquiera que quiera ser grande, que aprenda a ser ¿qué? Vuestro servidor, dijo Jesucristo. Así que entre más alta el escalón que queramos en el reino, más bajos tenemos que servir. Entonces, hermanos y hermanas, esto es algo que tenemos que nosotros dar. Ocuparnos en cosas buenas no es malo. No hay problema si los cristianos tenemos una vida productiva en nuestro trabajo. Desafortunadamente nos llenamos con muchas actividades. Lo normal que debería ser, por ejemplo, una sociedad, que el hombre trabaje 8 horas. Tú puedes, hermano, todavía, Elmer, decir, yo no quiero 8, dame 14 horas. ¿Por qué? Porque es un hombre soltero. Todavía no tiene la necesidad de regresar pronto a casa a ver a sus hijos. Pero Carlos y la hermana Blanca, pero Darcy y Alex, pero los que están casados, ¿quieren pasar 14 horas fuera de su casa? Sí, va a haber más entrada económica. Pero tú crees que después de 14 horas, vas a tener las ganas de estar hablando con tus hijos, enseñarles cuando se acuesten, cuando se levanten. ¿Tú crees que vas a poder abrir la Biblia y tu corazón con ellos? ¿Tú crees que vas a atender a tu pareja como debiera? ¿Tú crees, hermana, que vas a atender a tu esposo como debieras? Mano, 14 horas de trabajo no es cualquier cosa. Ve cómo trabaja Satanás. Te va mejor físicamente. ¿Y qué de tu familia? ¿Y qué de Dios? Hoy hay una serie ya, no puedo, hermanos, que yo hoy voy a trabajar tarde. Nos privamos de beneficios espirituales por el trabajo. Y son cosas buenas. ¿Quién me va a decir que no es bueno trabajar? Ahora, Jesús habló de esto. No crea que son invenciones. Nos sobrepoblamos de esas actividades a tal grado que la palabra de Dios se ahoga. Dice Jesucristo en Mateo capítulo 13, versículo 22. Mateo capítulo 13 y versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, le dimos al clavo, ¿verdad? El afán de este siglo, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y se hace infructuosa. No es lo mismo recibir un sermón ahorita que no hemos trabajado a venir con 14 horas de trabajo. Yo he estado predicando en muchas congregaciones. Cuando salgo a predicar, apenas comienzo a hablar y empiezan los hermanos. Y no los culpo, hermanos. Traen 10, 12 horas intensas de trabajo detrás de ellos. Si a mí me sentaran también a estar escuchando a alguien que va a estar hablando por 40 minutos o 1 hora, y yo traigo 12 horas del solazo afuera, voy a colgar también mi cabeza. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el enemigo? Sobrepoblarnos de cosas buenas que tenemos que hacer. Entonces, el tiempo que tenemos para Dios es muy limitado. La sobrepoblación la hacen las preocupaciones, el engaño de las riquezas, los placeres de la vida, como dice Marcos. Esos versículos que aparecen ahí, Marcos 4:19 y Lucas 8:14, es lo mismo que está hablando aquí en Mateo capítulo 13. Solamente que lo mencionan con otras cosas más. Por eso las puse ahí, para que usted sepa qué es eso. Entonces, queridos hermanos, Dios no se equivoca. Le dije que veríamos 2 cosas. La primera era esta, ocuparnos en buenas cosas. La segunda, todavía sobre la misma situación, es
Se me borró una porque me faltó aquí la número 2. El menosprecio del diseño de Dios para la familia. Cuando alguien dice, sí, hermano, sí, yo sé lo que dice Dios, pero yo voy a crear mi familia a mi manera. Bueno, usted tiene la libertad de hacerlo. El segundo, y fíjese que no sé por qué no se me grabó. El segundo era cuando le hacemos más caso al Dios de este siglo. Y me estaba refiriendo a la tecnología, a los medios digitales. Porque este aparatito, hermanos, se ha convertido casi en un instrumento inseparable de nosotros. Y hay gente que lo sabe usar bien, pero hay gente que no le da un buen uso. Y nos ha convertido a muchos en esclavos de este aparato. No se quiere reconocer, pero es un problema. La adicción al celular. Hay personas que se ponen histéricas y no traen en la mano el celular. No me diga que eso es normal. Eso no es normal. Sin embargo, así viven. Así quieren vivir. ¿Nos estaremos engañando en decir que Dios es primero? Cuando no salgo de ese aparato. Sí, durante el día a lo mejor vi un mensajito de Dios y eso, pero el resto. Y luego tantas plataformas que ahí las mencionaba, Facebook. Yo nomás me las sé porque las he oído, ¿no? Facebook, YouTube, MySpace, Twitter. Y ahí le puedo seguir. Son las que me acordé ahorita nada más. Juegos en línea, textos, emails. Se me va la vida. Y no lo sueltan. Como que si fuera, no sé, algo que no se pueden desprender. Se ponen histéricos o histéricas si no lo traen en la mano. Aunque el primero y segundo detractor es interno, de este del que les quiero hablar para terminar, es algo que viene de afuera. Es la forma en que la sociedad piensa acerca de la familia, donde dice, sí, la escritura dice algo, pero yo te voy a enseñar otra manera en que puedes criar tu familia. Isaías 5, 20 al 23, palabras más, palabras menos, dice, ay de aquellos que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Pero déjeme leerle porque son 3 textos y no los tengo en la memoria todos. En Isaías capítulo 5, Dios, hermanos, advierte de este problema, el cual tendrían el pueblo de Dios y mucha gente hasta el día de hoy. Dice la escritura en el versículo 20, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, sí, hermanos, y de las tinieblas hacen luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Hay de todos ellos, dice la palabra de Dios. Y el enemigo, queridos hermanos, ha transformado una psicología y una filosofía, hermanos, que mucha gente cree esto. Mire, la programación televisiva de nuestra nación evidencia el deseo de esta nación. Los comerciales, los shows que tenemos ahí, hermanos, todo no hace otra cosa más que llevarnos a un estado de provocación. Eso es todo. Hace rato les hacía mención de 1 de Juan 2:15. Hijitos míos, no amemos al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no viene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, mas el que hace la voluntad de mi Padre permaneceré para él siempre. Pero vaya conmigo 1 de Juan 3, porque hay varios textos que son no alternativas, son mandamientos.
y que nos hacen ir a un autoanálisis como conclusión de todo lo que hemos estado estudiando hasta el día de hoy, hasta este momento, el día de hoy. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 3 al 8, primeramente. 3 y 8, perdón, no 3 al 8. Primera de Juan 3, verso 3. Todo aquel que tiene esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Pensemos si yo quepo aquí. Piense usted si usted cabe en estos versículos. Yo tengo la esperanza puesta en Él. ¿Me estoy purificando como Él es puro? Verso 8. El que practica el pecado es del diablo. Note que Juan no dice el que hace pecado, porque ¿quién no hemos pecado? Todos pecamos. Pero una cosa es cometer pecado, otra cosa es practicar el pecado. La práctica se hace cuando estamos habituados o vivimos en pecado. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, para darnos otras obras en que podamos ocuparnos. Verso 9 también. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Practicamos el pecado? De que pecamos, pecamos, porque no somos justos ninguno. Aquí la pregunta es, ¿practicamos? ¿Somos recurrentes en algún pecado? Finalmente, verso 13 y verso 18 del mismo capítulo. Primera de Juan 3 y versículo 13. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. ¿Por qué debiera el mundo aborrecerme? ¿Por qué? Si yo comienzo a vivir una vida que agrada a Dios, donde Dios es primer lugar, voy a vivir una vida diferente a como el mundo la vive. Y eso hará que ellos me critiquen y hasta aún me aborrezcan por amar a Dios y ponerlo en primer lugar. Termina diciendo Juan en 1 Juan 3:18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Si somos hijos de Dios, vamos a mostrárselo. Porque de palabras, como decimos en el dicho, me como un plato. De lengua me como un plato. Pero aquí lo que vale es demostrarlo. Hermanos, no es tarde. Usted estará pensando, bueno, hermano, ya mis hijos se casaron, ya se me pasó el tiempo. No, todavía no. ¿Viven sus hijos? Sí. ¿Vive usted? Sí. Entonces, a darles guerra, ¿no? A hacer ciertos cambios en nuestra vida. Y si cuando venían en casa les permitíamos tomar o decir cosas, mira amigo, de hoy en adelante, para aquí. Aquí no vienes con tu cerveza. Si le permitíamos hablar mal y, ¿sabe qué? Si va a venir a mi casa, esas palabras las dejas afuera. Oye mamá, ¿pero qué? Sí, estoy tratando de ayudarte. Quiero una familia que ama a Dios. ¿Podemos hacer eso? Sí podemos. La pregunta es, ¿queremos? ¿Estamos listos para hacer algo así? Dijo Josué, no sé ustedes qué vayan a hacer, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ojalá que esa sea nuestra decisión también. Yo y mi casa. Si el mundo no quiere, si mi hijo, si mi hija no quiere, bueno, pero yo y mi casa trataré de servir a mi Dios. Gracias. Esta es la primera parte de esta lección. Próximo domingo, si el Señor lo permite, continuaremos con la segunda parte y la finalización de esta lección. Que Dios les bendiga. Gracias.